Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estrenos. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vamos a hablar de cine mexicano. Ya saben que en Cine Garage siempre estamos atentos a los estrenos mexicanos, siempre le damos espacio a las películas mexicanas. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de un próximo estreno. Ustedes están escuchando este programa prácticamente semana y media antes del estreno de Resurrección, el último documental de uno de los mejores documentalistas que ha tenido y que tendrá este país, que es Eugenio Polgovsky. Y pues bueno, vamos a tratar de desmenuzar la enorme propuesta de Eugenio a través de este y de sus documentales anteriores. Y para ello quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Natalia Polgovsky, hermana de Eugenio, quien amablemente vino a platicar con nosotros sobre este trabajo, sobre la labor de Eugenio, sobre lo que tú quieras. Natalia, bienvenida, mil gracias por estar en los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y qué más quisiera yo que Eugenio estuviera en mi lugar. Ajá. Pero nosotras, mi hermana y yo, hablo en plural, porque las dos estamos dándole seguimiento a la obra de Eugenio. No, pues bueno, todo mundo quisiéramos que Eugenio estuviera aquí sentado, no porque no estemos muy a gusto contigo, sabemos que nos observa desde algún lugar del cosmos, sí. Y pues bueno, Resurrección, es raro hablar de un documental que tiene toda la firma de Eugenio, pero al mismo tiempo es bien complicado definir esa firma. No sé si a ti te pase, si tú que obviamente estuviste en contacto con él toda tu vida, puedas de alguna forma expresar y definir lo que él hacía con el montaje de sus documentales. Voy a tratar de describir lo que quiero decir. Nunca había una voz directa que nos dijera: te voy a dar este dato para que pienses esto, te voy a decir esto para llegar a este punto. Siempre es como una especie de burbuja lo que Eugenio hacía, en donde las capas iban comunicándonos muchas sensaciones, muchísimas ideas que terminaban y recuerdo perfectamente el día que vi Los Herederos, terminaban entregando un paquete que de nuevo había que volver a abrir para llegar al centro. Es decir, empezaba con muy poquito, lo inflaba, te lo daba y te decía: ahora sácalo de la caja, y lo que te encontrabas era un trancazo bien poderoso, a veces más festivo, a veces menos, pero que era un mensaje muy, muy bien elaborado. ¿Cómo podríamos resumir esta firma que Eugenio lograba dar en sus trabajos a través, primordialmente desde mi punto de vista, del montaje? Sí, yo, bueno, obviamente por ser su hermana y incluso por haber trabajado con él, porque yo estuve de sonidista en el último documental Resurrección, pero siempre estuvimos pues cercanos a él, ¿no? Durante su creación, a pesar de ser un artista bastante solitario que trabajaba pues de manera independiente totalmente, porque procuraba mucho conservar su esencia y su narrativa. Siempre acudía a sus hermanos, ¿no? Como principales críticos y fuente de consejos, de ideas. Entonces, sí, yo creo que Eugenio, parte de su, ¿cómo decir?, de su autenticidad como artista es en su narrativa tan poética dentro de sus documentales que son sobre temáticas bastante complejas, pero que no victimiza a la población o al lugar a que quien esté retratando, retratando, sino que él
él lo que hace es construir a través de microhistorias, de manera pues silenciosa, pero estando ahí en el quehacer cotidiano, pues retrata un tema, ¿no? Uh-huh. En el caso de Los Herederos era el trabajo infantil en el campo. En el caso de Resurrección, el río, ¿no? El río Santiago, la memoria del Niágara mexicano. Uh-huh. Incluso él decía que pues a él el término de documental como definición de la no ficción pues no le gustaba porque era como bueno, ahí lo dice en una entrevista que se le hace, que negar algo para definir otra cosa pues no iba con él. Uh-huh. Entonces yo lo definiría a él como su corriente, como una poesía visual. Uh-huh. Como una poesía visual sobre una situación real, pero de una parte de esa realidad. Pero, y bueno, además lo logra de nuevo en Resurrección. Lo había hecho incluso en Mitote, ¿no? Una poesía visual, una poesía cinematográfica que sale de realidades prácticamente inalteradas. No hay un filtro, como un poco es lo que estás diciendo. No está victimizando a quien está retratando, pero tampoco había un filtro entre lo que él estaba registrando en la cámara y esa persona o esas personas retratadas. Es decir, estamos entrando a la poesía cinematográfica a través de una realidad a la que él prácticamente deja pasar para agarrar solamente lo que necesita y luego montarlo en la película final. Sí, pero también era muy cuidadoso en la edición, uh-huh, porque no era que grabara todo y así lo pusiera, sino que era una construcción lo que él hacía con elementos pues que grababa en situaciones particulares y las iba, no, al final, como te digo, las iba acomodando y las entrega en estos grandes paquetes de imágenes y, como dices, de microhistorias. Tú que trabajaste con él y particularmente hablando de Resurrección, la historia, no sé si es la historia de la pérdida del río o es la recuperación de la memoria del río, que es lo padre del trabajo de Eugenio, que te digo, siempre te deja como en estas dudas, y ahí es donde está un poco la propuesta poética. No sé si Resurrección está hablando de cómo se perdió el río en Juanacatlán o cómo se está recuperando la memoria de ese río. No sé si es un documental pesimista o es un documental lleno de esperanza. Todavía, sí, después de haberlo visto, no sé por dónde podría yo decirle a la gente, trata de esto. Sí, trata del río y de la historia de ese río, pero sí, al mismo tiempo hay esperanza debajo de toda la contaminación y toda la pérdida que está retratando. Sí, es que realmente, como bien dices, sí habla de ambas cosas. No podríamos enfocarnos en una nada más, porque pues Resurrección inició con el cortometraje, bueno, con una solicitud de Greenpeace, uh-huh, para que Eugenio se encargara de hacer un corto sobre la situación del río Santiago, que antes era conocido como el Niágara mexicano. Y al momento de que Eugenio llegó a Juanacatlán, en el Salto, Jalisco, se dio cuenta que la magnitud del problema rebasaba para las condiciones como para retratar o poder transmitirlo en 6 minutos, uh-huh, que era lo que le habían pedido, convenido. Sí. Entonces, finalmente, conforme Eugenio fue trabajando, terminó el cortometraje siendo de 21 minutos, o sea, más del doble. Uh-huh. Y casi el triple, más del triple. Más del triple, sí. Y incluso ya habiendo entregado el cortometraje, que también fue muy reconocido, uh-huh, tuvo una premiación en los premios Ariel y a mejor cortometraje documental en el 2014, él sintió una responsabilidad
al estar ahí, al ver la situación, de decir esto tiene que hacerse saber y tenemos que hacerlo lo que quede en nuestras manos para rescatar este tesoro. Porque realmente, pues si uno ya actualmente le estamos dando ese valor al agua, ¿no? Bueno, el agua es vital, Claro. ¿no? El agua es vida. Claro. Pero en este caso, pues el agua es enfermedad, el agua es muerte. Es el mundo del revés, ¿no? Sí, entonces, Resurrección, además de, pues sí, retratar esta situación catastrófica, infernal, pero que construida por nosotros, también es un llamado de esperanza, de que pues ahí está, ¿no? No es una cuestión que no tenga solución, pero hay que hacer algo. Claro, y de nuevo, el documental nos deja en el límite entre debimos haber hecho algo antes o podemos hacer algo ahora, ¿no? Entre la culpa y la esperanza. Nada más para contextualizarlo a la gente que nos está escuchando, Resurrección es justo eso, ¿no? La historia de este río en el Salto Jalisco, que fue un paraíso para mucha gente, que muchas comunidades vivían de él, vivían de ese agua, de lo que el agua les daba, hasta que, pues sí, con el mundo como ha ido en los últimos años, con las industrias buscando, las compañías, los inversionistas buscando la mayor ganancia en el menor tiempo posible, se establecen al lado de este río. El agua es vital para el humano, pero también para el capitalismo voraz que necesita alimentar fábricas y limpiar todo tipo de cosas en sus construcciones y en sus bodegas, y se comen el agua. Al comerse el agua se comen el río. Claro, y no solamente para los humanos, porque dentro de esa cascada pues hay todo un ecosistema de plantas, de árboles, de aves que antes llegaban, aves migratorias a ese lugar como una escala para seguir su camino, y ahora no hay nada. Incluso los insectos, todo eso son parte de la diversidad, de la biodiversidad que nos constituye y que estamos acabando con todo, o sea, no solamente el agua. Incluso, pues, la población de Juanacatlán, pues, la gente mayor cuenta las historias de su infancia, de cómo, además de ser fuente de vida, era fuente de alegría y fuente de, pues, ahí se bañaban, ahí jugaban, ahí era de donde comían, de donde regaban sus cosechas. Ahora los animales están muriendo porque esa agua está totalmente contaminada. Con metales pesados, con residuos del basural, porque ahí muy cerca está el basural que recibe todos los residuos de Guadalajara, y los lixiviados, que son los jugos de la basura, se filtran. Van directo al río. Ni siquiera es como que haya un filtro antes. Caen directo al agua. Caen directo al agua. Y también lo que no sabe mucha gente es que esa agua es la que llega a Guadalajara. Porque luego creen que está limitado a solamente el daño en la población. Creen que si está lejos de la comunidad. Claro. Y esa agua les está llegando a Guadalajara y ocasionando muchísimas enfermedades. Los niños ahorita del lugar, del Salto, muchos ya tienen diálisis porque los riñones no les funcionan. En la película justo sale pues una niña que se llama Lupita, que tiene un problema en la piel que es grave, muy impresionante y es muy, pues, muy único. O sea, es un problema realmente que el origen se desconoce, se ha estudiado y no se sabe aún la razón, pero es muy probable de que sea por el río. Claro, porque no es la única que está enferma, sí, viviendo alrededor del río, ¿no? No es la única, y pues también es una situación muy precaria porque
la gente ya no tiene ese recurso que era prácticamente inagotable, ¿no? De vida. Ahora es pura enfermedad, muerte, que se muere el vecino, que se muere tal niño. Y realmente yo estuve ahí con Eugenio, lo acompañé a grabar como sonidista. Eugenio me enseñó a usar el equipo y fui con él. Y es muy impactante el olor, o sea, estar ahí ya solamente te das cuenta que algo no está bien. Muy grave la situación. Se ve la espuma que en el documental Eugenio lo retrata pues de manera muy hermosa, ¿no? Pero es como una hermosura tóxica. Sí. Es una hermosura que está matando en el trasfondo. Y entonces, pues también lo podemos ver como que nosotros vivimos muy cómodamente con la fábrica, todo el corredor industrial ahí para tener refacciones de lo que se te ocurra todo el tiempo, sí. O nuestras llaves de agua de la cocina, pero estamos realmente acabando con nosotros y con muchísima gente que no nos damos cuenta, ¿no? Claro. ¿Qué tan, y ahí de ahí parten mis dos preguntas, tú que estuviste ahí en el equipo trabajando en el sonido, qué tan doloroso, ya nos describiste lo que es estar ahí, pero qué tan doloroso es recordarlo ahora que la película está terminada y que el problema sigue caminando, y sigue caminando quizá no hacia una solución más inmediata, que es lo que todo mundo quisiéramos. Qué tan doloroso es juntar lo que viviste ahí con lo que puedes recordar ahora a la distancia, porque como dices, la película tomó bastante tiempo en consumarse y el problema sigue ahí. Y se les ha prometido solución y no ha habido ni siquiera un asomo de que quieran hacerlo. Sí, bueno, también hay que ser conscientes de que el trabajo de Eugenio no va a salvar el río. El documental de Eugenio es una gran aportación para darnos cuenta de la situación y de lo que está ocurriendo en esa zona, pero también no quedan únicamente en nosotros, ¿no? Hacer algo por el río, pero sí, pues por eso le estamos dando difusión a la película. El lunes 30 de noviembre. Perdón, no es lunes, es viernes. Es viernes. Pero el 30 de noviembre se va a estrenar en Cinemex, en Cinépolis, en la Cineteca Nacional y en el Circuito Cultural en varios estados, en Guadalajara, en Monterrey y aquí en la Ciudad de México. Y pues realmente lo mejor que se puede hacer con esta película, con sus limitaciones, es pues que llegue a más público y que abra más, pues no quiero decir que abra más los ojos, ¿no? Pero que sí dé a conocer pues esta situación y que invite a la sociedad a tomar conciencia de que podemos hacer algo, de que tampoco es tarde y que, como decía Eugenio, como decía Eugenio, que la cascada, o sea, ahí está, y que podríamos ser como país un gran ejemplo de cómo salvamos un río. O sea, eso es vida, eso es un tesoro y podemos todavía salvarlo y que resurja. Claro, lo dice uno de los propios personajes, ¿no? Si simplemente limitáramos la actividad de toda la gente que está, o de todas las fábricas y todas las empresas que están alrededor del río contaminando el agua, si la limitáramos y dejáramos que el río se limpiara solo, probablemente lo haría, ¿no? Sí. Pero él lo dice, nos va a tomar por lo menos 30 años. Si además se hace algo, creo que esa solución efectivamente puede llegar en 30 años. No es que el río se pueda limpiar, yo creo que ni en 50, viéndolo como está. Pero otra cosa que me conmovía mucho a la hora de ver la película es que, como dices, podemos tomar iniciativa y podemos impulsar acciones a partir de conocer el caso, que es lo que la película propone, conozcan el caso, ¿no? Sí. No da una solución, no es su papel dar una solución, conozcan el caso.
se pueden tomar acciones, se pueden impulsar acciones o incluso apoyar a quien está haciendo algo para rescatar el río. Exacto. Pero luego, conforme la película iba avanzando y uno va conociendo todos los casos que hay alrededor de la contaminación de ese río, yo pensaba, es que tampoco es el único río en México que está así. O sea, mucha gente puede decir, ¿y a mí qué más me da salvar un río que está en Jalisco si yo vivo en Sonora? Pues hombre, te tiene que dar algo y te tiene que provocar algo porque seguramente en Sonora hay un río que está contaminado por las mismas causas que el que estás viendo en la película. Entonces, se vuelve en realidad una propuesta mucho más interesante y mucho más global, incluso, repito, para impulsar acciones que traten de solucionar problemas como este. Sí, sí, o sea, esto no es un problema limitado al río Santiago, Ujú. pero sí o sea, desgraciadamente el río Santiago debe ser un río más de Ujú. los contaminados alrededor del mundo. Pues cada vez más sabemos sobre el cambio climático, sobre las consecuencias pues de la sobreexplotación de los recursos, del uso indiscriminado del plástico, de pues todos los productos totalmente industriales Tóxicos. que no se degradan de Ujú. manera, pues en miles de años, como el unicel, Por ejemplo. por ejemplo. Pero pues sí, también lo complejo de aquí es que pues alrededor hay toda una comunidad que vivía de este río y que era pues realmente un tesoro. Ujú. No desvalorizo la situación de los demás ríos, la desconozco, pero sí en el río Santiago hay metales pesados, hay mercurio en el agua, hay arsénico, la gente respira la brisa de esa Claro. cascada porque es un agua que está en caída, entonces cuando cae rompe y todo el tiempo se respira una brisa en el Salto y es pues está matando muchas Claro. vidas. Y pues con el lugar, totalmente, este lugar podría ser incluso, ya enfocándonos en términos económicos, capitalistas, podría ser una fuente de ingreso importante a nivel turístico, porque antes Eugenio Antes al lo era, hacer sí. el documental acudió a hacer una búsqueda de archivo y encontraron imágenes pues donde antes las parejas venían de luna de miel, pues de las aves que habían, las garzas, la vegetación tan Ujú. abundante y pues toda la generosidad que siempre tiene la naturaleza y que también es tan sabia que, como dices, tiene un ciclo natural, tal cual si uno dejara de, de aportarle tanta toxicidad, seguramente se recuperaría, tomaría su tiempo, Claro. pero pues dejándolo fluir el Ujú. agua y sí sería ideal como aportar, ¿no? Y contribuir dejando de echar ahí las aguas residuales Claro. sin ningún tipo de tratamiento, los mataderos que tiran ahí la sangre de los animales y pues todo lo que hay ahí, la mezcolanza de... Ujú. ¿Qué platicaban durante el rodaje, Natalia? Porque si ver la película es duro, por un lado, repito, hay una parte de esperanza estupendamente acomodada, si es duro verlo, no me imagino las pláticas a la hora de decir, por hoy estuvo, vamos a cenar. ¿Qué había en ese intercambio de experiencias, de lo que te tocaba a ti vivir, registrando el sonido de lo que él quería o sabía que estaba haciendo, del resto de personas que estaban con ustedes? ¿Qué pasaba en ese, hoy terminamos, vamos a descansar? Sí, pues Eugenio era muy intenso y muy entregado a su labor, ¿no? Ujú. Como que él era apasionado de lo que hacía, le encantaba. Entonces, el día era tempranito empezar y terminar hasta que pues la situación o el día lo indicara, ¿no? Como que no había un itinerario que seguir,
pero sí era, pues vamos a grabar a la cascada, vamos a meternos. O sea, Eugenio a mí me impresionaba porque fue la primera vez que lo vi en el campo en acción, ¿no? Con su cámara grabando. Yo no había tenido la oportunidad de ir con él. Ujú. Pero sí, cuando estuve ahí era muy impresionante porque también, pues él como que se fusionaba con la cámara, se convertía en sus ojos y se movía de un lado a otro como sin importarle dónde estuviera, ¿no? Como que él quería retratar todo y como buscaba el enfoque, el punto de grabación de lo que quería. Y pues yo iba ahí atrás de él, ¿no? Siempre, aún más complicado yo creo, porque siempre trataba de esconderme, de no aparecer Claro. en la cámara. Claro. Y bueno, estar ahí sí era muy impactante desde el olor. O sea, ya estar ahí y oler eso, pues no puedes estar mucho tiempo. Ujú. Sí era una toxicidad que la sentías en la nariz, en la piel. Entonces sí, a veces nos poníamos cubrebocas para estar ahí. Y bueno, más que platicar entre nosotros, era pues observar, ¿no? Observar y escuchar a la gente y escuchar sus historias. Y era pues sí muy impactante porque como que todos se acercaban con nosotros, como pidiendo una escucha de esta situación, como queriendo que se diera a conocer lo que estaban viviendo, porque todos, yo en lo personal estuve en la casa de unos campesinos ahí, que ha sido el lugar más humilde que en el que he estado en mi vida. Y bueno, he vivido en Chiapas y he estado en otras comunidades, no. Pero sí es muy impactante de cómo esta catástrofe y esta contaminación ha limitado tanto a la población, ha enfermado a tantas familias. Y entonces, pues eso es lo que te cuentan. Ujú. Yo cuando era chico me bañaba en el río y habían pescaba Carpas, sí. unos pescados enormes y ahí nos la pasábamos y llevábamos a las vacas y ahí nos bañábamos. Pero ahora todas las vacas se están muriendo por el agua, los árboles ya no Ya no crecen. las plantas las ves negras, muertas a las orillas del río. Entonces, pues todas las historias que escuchas sí son terribles. ¿Qué es lo que yo te iba a preguntar después? Entonces la gente está deseosa de que esto se conozca. Y hay gente además impulsando un cambio desde ahí adentro, ¿no? Ya hay un par de organizaciones trabajando en el tema, no desde ahora, desde hace ya algunos años. Sí, está el colectivo Un Salto de Vida, Ujú. que así se llama, como el mismo cortometraje, que es la familia Enciso quien inició esta voz, este llamado a dar a conocer la problemática, pero eso ya fue desde hace muchos años. Yo creo que más de 10 años que ellos empezaron con todo esto en defensa del río, pero se han visto muy limitados. Y sí, afortunadamente cada vez más hay visibilidad y hay algunas organizaciones trabajando en eso, pero pues sí es como luchar también contra el monstruo de la industria, Claro. que tiene mucho poder y que pues ese poder también muchas veces va de la mano con lo gubernamental. Claro, con un Estado que en este caso parece estarse, y lo dicen también en la película, estarse aventando la bola de un lado para el otro, ¿no? Sí. Esto es cosa federal, no, esto es cosa de las fábricas, no es cosa del gobierno local, y nadie toma responsabilidad, lo cual agrava todavía más la posibilidad de una solución. Natalia, yo recuerdo muchísimo lo complejo del sonido en Los Herederos y lo complicado de todo lo que escuchabas, no de lo que veías, de lo que escuchabas en Mitote. Ahí había un discurso prácticamente, estaba insertado en la película, pero que multiplicaba lo que estabas viendo.
qué tan complicado fue trabajar con tu hermano que tiene esta concepción de lo que se va a oír en sus películas en un trabajo como Resurrección. ¿Qué tanto te tiraba así de, a ver, ahora por aquí quiero que se escuche esto? ¿Cómo fue esa otra convivencia? Fíjate que le agarré bastante la onda al equipo de sonido y como Eugenio justo no usa tanto testimonio, Uh-huh. bueno, en Resurrección un poquito más que en los anteriores, Sí. pero bueno, la verdad que no hubo mucha, nos entendimos bien, o sea, si él me decía, necesito que grabes esto, pues ya, yo lo hacía, necesito que grabes el otro, él pues me contrató, o sea, no fue un trabajo gratuito Sí, no. ni voluntario, o sea, sí fue voluntario porque yo quise acompañarlo, pero él me ofreció como trabajo, ¿no? Entonces, pues también había esta cuestión de que pues era algo que debíamos de hacer Profesionalmente, claro. y yo estuve siempre pues dispuesta y pues nos entendíamos bien y él era muy generoso con sus conocimientos y en general él era una persona muy generosa. Uh-huh. Entonces, pues me compartía también mucho de lo que hacía, me guiaba y yo al final quedó muy satisfecho. Él me dijo que lo había hecho muy bien y pues sí me dio mi reconocimiento merecido, ¿no? Que yo Sí. creo que está bien, porque repito, mencioné los otros dos porque son los que recuerdo, pero Resurrección también tiene un muy, muy buen trabajo de sonido. Sí. Él era una persona que controlaba a la buena todo este tipo de propuestas. Estaba dirigiendo, la idea, el guión eran de él, la cámara es de él, la edición es de él, en este caso la producción es de él, o sea, sí había una mano que los estaba guiando. Sí, ahí la coproducción de Resurrección fue también con piano Uh-huh. y son quienes ahora están apoyándonos mucho con la distribución de la película. Pero sí, Eugenio hacía todo en su trabajo, pero justo el sonido también él lo manejaba mucho después, pues con música, ¿no? Sí. Más que con los testimonios y con esta voz en off, como que él no usaba estos elementos, ¿no? Tanto. Y pues eso, a veces él se encargaba también de la búsqueda de qué canción poner. Claro. En Los Herederos de la banda Mije también él grabó a la banda. Uh-huh. ¿Cuál fue el proceso para elegir a las personas que iban a estar frente a la cámara contando o sobre las memorias del río o sobre lo que significa ahora haberlo perdido? Te lo repito porque son gente común y corriente, son gente como cualquiera de nosotros, pero que están dando testimonios muy importantes, cada quien a su manera. ¿Tú sabes cómo fue esta elección o selección de vamos a hablar con fulano, con sutana, vamos a registrar este caso? Sí, en El Salto hay una sede, por así decirlo, hay una casa que es del colectivo Un Salto de Vida, donde justo reciben a las organizaciones cuando alguna va para ahí a colaborar o a ver la situación. Ahí nos recibieron a nosotros. Uh-huh. Y ahí se reúnen también con el pueblo, a veces a hacer como asambleas, a organizar para platicar alguna temática. Y justo como sabían de nuestra estancia ahí y de nuestra visita, pues muchos se interesaban e iban directamente a esta sede, a esta casa. Y pues ahí platicando era pues que Eugenio sacaba la cámara y Eugenio también siempre tenía muy buena comunicación y conexión con la gente, mucha empatía, porque pues también él los ayudaba, Uh-huh. él pues les daba una escucha, a veces si nos invitaban a su casa íbamos a su casa, o sea,
justo lo que te decía, de que no había un itinerario, era como fuera surgiendo, pero todo nos ayudó mucho Enrique Enciso, que sale mucho en la película, que es como el hombre del colectivo Un Salto de Vida. Y él pues nos decía, vamos con Sutanito que se le acaba de morir el hijo, o vamos con mi hermano que tiene fotos de la cascada encontró en unas diapositivas, o estábamos grabando en la calle o algo y veíamos pasar a un camión de agua, ¿no? Entonces platicábamos con el chofer, y pues así iba como surgiendo, y también luego la gente, conforme se va dando cuenta de cómo estás ahí, de qué estás haciendo, pues te empiezan a decir, oye, pues yo en mi casa, mi suegra murió de cáncer y nunca supieron, y ahí se ve también, ¿no? El retrato en la película, y pues no, tampoco es que sea una población tan grande. No. Porque uno, cada vez están muriendo más, y dos, pues los jóvenes no quieren estar ahí, entonces se van. Entonces la población pues ya es gente adulta, pero también gente que cada vez tiene menos posibilidades de sobrevivir en ese lugar, entonces sí es muy complejo. Casi un pueblo fantasma. Pues ¿no? sí. Van un poco, bueno, los están orillando a ir para allá. Nosotros los estamos, Sí, los estamos empujando para ir hacia allá. A mí me impacta una declaración. De nuevo, hay una persona diciendo, pues mira, de este lado fulana está enferma, aquí están con problemas en el riñón. Hombre, hoy mismo se acaba de morir no sé quién, y uno dice, o sea, la gente se está muriendo mientras están haciendo la película. Es súper, súper doloroso. Y de nuevo, quiero subrayarlo mucho. Sí, es un problema grave, es un problema de evidencia física de que las cosas están realmente mal, pero al mismo tiempo el montaje, el discurso, la manera como se desarrolla y la forma en la que se va presentando el problema dentro de la misma película, acaban entregando también un discurso de esperanza que de alguna forma también es necesario ahí y en el país, ¿no? De nuevo, tenemos que hacer algo, podemos hacer algo y tenemos que empezar a hacer algo porque la solución está al alcance. Es decir, no vayan ustedes a ver el documental pensando en que van a salir completamente deprimidos. No, hay un shock, sí, porque el problema es real y es grave. Hay un golpe contundente, sí, porque lo que busca la película es que tomemos conciencia. Pero al mismo tiempo nos está dejando no una, sino un par de puertas abiertas para poder empezar a hacer algo ahí o donde vivamos. Repito, consigue una universalidad súper importante, súper fuerte y sólida para decir, si tú tienes un río cerca, ve a ver cómo está y haz algo en consecuencia si es que hay algún problema, ¿no? Entonces, para que la gente no salga a ver la película diciendo, híjole, es que me voy a deprimir. Pues bueno, la cosa está para deprimirse, sí, pero Eugenio era tan bueno haciendo lo que hacía que nos deja las puertas abiertas para seguir caminando. Sí, lo hace de una manera muy eugeniesca. Sí, que es lo que yo quería decir al principio y todavía no sé cómo, sí. Sí, como pues de una manera más sensible. Yo siento que no es así de tan crudo, pero sí es una situación que en sí pues es muy fuerte y deprime, y Eugenio también le costó muchísimo, ¿no? Estar trabajando ese material tanto tiempo, editando, viendo esa situación, pues sí es muy compleja. Entonces, claro que no, es un documental pues también que se disfruta, muy bello, también toca otras fibras, ¿no? Pero sí es fuerte, pero es una situación que no por eso es mejor borrarla, ¿no? O cegarnos a verla. Claro. Entonces sí, yo también los invito a que se acerquen a las salas de cine, y también mucho del trabajo de Eugenio se puede ver en Filmin Latino, y pues ojalá que haya más público para este cine documental,
que es más poético, no es tan de testimonio como tal vez la gente está acostumbrada. Sí, a entrevistas largas y hablar y hablar y hablar y hablar. No, aquí la búsqueda está por otro lado, ¿no? Exacto. Y yo también quiero subrayarlo. Uno de los mejores documentalistas que este país ha tenido y tendrá. O sea, así de sólida veo la carrera de Eugenio, y quiero felicitarte a ti para que le pases la voz al resto del equipo por el trabajo hecho. Creo que el resultado es espectacular. Se nota un trabajo de equipo, además, se nota un trabajo comprometido, y que además ahora cae de manera, para variar, como todo el trabajo de Eugenio, de manera muy, muy oportuna. Ya luego les contaré lo que pasó en la función de Los Herederos cuando yo la vi. Estupendo documental que, repito, pueden ver en Filmin Latino, pero es un documental, además de todo, muy, muy oportuno. En lo ecológico, en lo social, en lo político, creo que es momento de ver y de platicar. Y en lo artístico. De lo artístico ya luego me descoso. O sea, como dices, está retratando este tipo de cosas con ese ojo y con ese tacto, lo convierte prácticamente en una propuesta, en una especie de pieza visual, ¿no? Que además tiene una lectura súper, súper profunda. Si no conocen el trabajo de Eugenio, número uno, han vivido debajo de una piedra, porque se ha sabido, y número dos, creo que este es buen momento para entrar, ¿no? Creo que Resurrección es un buen momento para decir, mira, vamos a ver esta película y luego seguirse con las otras. Creo que es una buena pieza de entrada para el trabajo, para conocer el trabajo de Eugenio, en caso de que no lo conozcan. Entonces, ahí está la invitación. No sé si quieras agregar algo, Natalia. Que también su primer documental, Trópico de Cáncer, ¿Sí? Es una obra pues muy hermosa, ¿sí?, sobre los pueblos que venden, pues que viven a las orillas de la carretera en San Luis Potosí. Uh-huh. y pues que también es una obra muy poética, que también narra una situación pues de México, ¿no? Uh-huh. Siempre sus temáticas son aquí en México, pero que lo hace de una forma muy, muy bella, que hace más digerible la temática, ¿no? O más profunda. Uh-huh. O las dos cosas. Las dos cosas, digerible, uh-huh, y profunda al mismo tiempo. Uh-huh. Pues ahí está, Resurrección, prácticamente en todos los cines. Cinemex, Cinépolis, sí, en todos, Cineteca. El 30 de noviembre, uh-huh, es decir, para cuando estrene este episodio, semana y un poquito. Entonces, este episodio estará dando vueltas por Cine Garage, por Puentes, para que todo mundo se entere. Mil gracias, Natalia, por venir a platicar con nosotros. Muchas felicidades, muchísima suerte. Sí, muchas gracias a ti, y me da gusto que conozcas la obra de Eugenio y que le demos difusión por este medio. Lo seguiremos haciendo. Gracias. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Estrenos. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.